Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga a todas las personas que están en este momento siguiendo el Café Pastoral. Dios tiene una palabra para su vida en este día. Queremos saludar a todas las personas que están conectados a través de las redes sociales y por supuesto a nuestros oyentes y televidentes de Frecuencia F, radio y televisión. Muy buenos días, Pastor William, ¿cómo amanece hoy? Muy buenos días, Pastor Alejandro, muy buenos días a toda la amable audiencia que está a través de los diferentes medios de comunicación conectados en primer lugar con Dios y por supuesto con Café Pastoral. Creemos que es una mañana maravillosa, Pastor. Hoy es 7 de octubre y 7 símbolos de perfección. Ajá. Hoy es 7 de octubre y hoy tenemos nuestra reunión de emprendedores. Esta noche usted va a escuchar un testimonio con una preciosa palabra, una palabra de bendición que se ha titulado El Dios de las Oportunidades, y estará un hermano nuestro que es líder también de la iglesia, que tiene una experiencia empresarial también importante. Nos va a estar compartiendo la palabra nuestro hermano Edwin Picón. Va a estar ahí hablándonos de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que no se pierda esta reunión hoy a las 7 de la noche. Recuerde que las reuniones son presenciales, pero también esta reunión va a ser transmitida también por los diferentes medios. Así que no se pierda la reunión, porque hoy va a ser algo muy especial. Para el Café Pastoral tenemos también una palabra de Dios para su vida. La hemos titulado 4 pilares para una vida cristiana fructífera. Y esto en el propósito de continuar las temáticas que hemos venido trayendo al Café Pastoral. Han sido temáticas pastorales, han sido temáticas de la importancia de tener principios, nuestros principios cristianos, nuestros principios de vida cristiana. Una vida cristiana que permanece en el tiempo, pero también que da fruto. Así que hoy vamos a arrancar con un texto bíblico, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y fue un texto que hablamos también la semana pasada, pero hoy queremos iniciar también con este texto diciendo así, dice la Biblia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este texto lo vimos en contexto. La semana pasada hicimos ahí una enseñanza de este capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Pero también tengo otro texto muy hermoso, Juan 15, versículo del 5 al 8. Dice así la palabra en Juan 15, del 5 al 8. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pastor William, ¿cómo le parece ese texto? Supremamente interesante, Pastor. Es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Cómo habla Jesús ahí de una manera maravillosa, hablando del permanecer y el qué debemos hacer, como bien lo dice la palabra, para llevar una vida fructífera. Hay la coherencia en los pasajes que hemos leído a través del apóstol Pedro, cuando decía haciendo estas cosas. Ajá. ¿Cierto? Y por supuesto que en este tiempo que estamos viviendo es necesario saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar. 1, para permanecer firmes en la fe, y 2, para poder terminar el año en victoria. Con la fe, no solo en la fe que salva, que lo hemos reiterado y es la esencia, sino también en la fe que transforma y la fe que prospera.
que bendice y que nos hace salir avantes en cualquier adversidad o situación. Y por supuesto, cuando Jesús habla y dice, yo soy la vid, ¿no? Y hay una expresión, una versión que dice, yo soy la vid verdadera. Y si hace énfasis porque yo soy la vid verdadera es porque hay otras vides que no son las correctas, a las que desafortunadamente mucha gente se acerca, se hace y no ve los resultados. Así que necesitamos permanecer, ¿cierto? ¿Permanecer en qué? Permanecer en Cristo Jesús, y es algo, pastor, que yo quiero reiterar en esta mañana para todas las familias que nos ven y nos escuchan, y por supuesto para todos los emprendedores, profesionales, gente laboriosa. Hay gente que puede permanecer en la iglesia, pero no permanece en Cristo. Ajá. Y eso es importante hacer una diferencia, marcar la diferencia. Jesucristo dice, el que permanece en mí. Así es. En él, la fe nuestra está fundamentada en Cristo como Señor y Salvador nuestro. Y Él es el único que puede intervenir, pastor, de una manera extraordinaria para que nuestra vida pueda dar fruto. Amén, así es. El que permanece en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante entonces ver estos pasajes, y me ha llamado la atención cada vez que estoy leyendo la palabra, esas frases cuando dice el apóstol Pablo, o en este caso también el apóstol Pedro, y dice, haciendo estas cosas, no resbalaréis jamás, haciendo estas cosas, no fracasarán, haciendo estas cosas, permanecerán, haciendo estas cosas, darán mucho fruto. Y la Biblia es reiterativa también en esto, y precisamente el Salmo 15 también, en la última parte, él nos habla de varias cosas también ahí muy interesantes. El Salmo 15, versículo 1 en adelante, nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y subraye esa última frase. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo creo que esos textos, Pastor William, tenemos que subrayarlos, tenemos que ponerles ahí. Yo recuerdo a mi mamá, que ella, cada vez que hay un texto y que le habla a su corazón, ella le pone ahí una florecita roja, lo marca porque dice, esto no se me puede olvidar. Y este texto no se nos puede olvidar porque ahí dice, así, y usa nuevamente la expresión del apóstol, el apóstol Pedro, que leímos, wow. Haciendo estas cosas, él lo dice, no fracasarán en su vida cristiana. Pero aquí dice, haciendo estas cosas, no resbalará jamás. Y yo creo que todos nosotros queremos permanecer, y no solamente permanecer, sino permanecer dando fruto para Dios. Correcto, pastor, porque entonces hay que entender y bien ese ejemplo de uno marcar la Biblia con frases que le llamen a uno la atención, que le impactan a uno. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un evento, sea en una iglesia, una predicación, o sea en un evento, una conferencia de negocios, de tantas cosas que podemos asistir para capacitarnos, pues uno toma apuntes y registra algunas frases de que quien está diciéndolas nos llama la atención. Y lo mismo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mirando la palabra en el capítulo 15 de Juan que leímos, al final el propósito de Dios es que cada uno de nosotros llevemos mucho fruto. No dice para que lleven fruto, sino para que lleven mucho fruto. Y yo creo que el fruto que el Señor quiere que nosotros demos, pastor, es fruto tipo exportación. Ajá, así es. Con el sello del Espíritu Santo, ese es el fruto que vamos a dar. Entonces viene la pregunta, ¿qué cosas debemos hacer? Ajá. Pero pastor, lo dejamos para ahorita, después de que regresemos de una pauta y que va a edificar igualmente nuestra vida. Así que quédese en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Estamos hablando de 4 pilares para una vida cristiana fructífera. Y la palabra de Dios nos ha dado esa introducción, nos ha dado esa base
de conocimiento precisamente pues para ir a esos pilares. Estos pilares usted anótelos, ¿sí? en su cuaderno de apuntes, porque creemos que son fundamentales. Si usted hace estas cosas, como dice la Biblia, no resbalará jamás. Si usted hace estas cosas, su vida cristiana tendrá fruto siempre, en todo tiempo. Entonces, el primer pilar, ¿sí? Lo hemos denominado devoción. Cuando nosotros hablamos de devoción, es igual al fervor en la vida espiritual. Entonces, ¿qué incluye la devoción? Incluye la oración, la adoración, la obediencia y todo lo referente a las disciplinas espirituales. Podríamos decir que es todo lo relacionado con la búsqueda de Dios, la oración, la alabanza, la búsqueda del Señor en mi corazón, en mi vida privada, ¿sí? En mi secreto, la oración continua. Cuando una persona tiene eso muy claro en su vida, seguramente va a tener una vida espiritual fructífera, fuerte, y esa vida seguramente va a glorificar el nombre del Señor. Pastor William. Claro que sí, pastor, hablando en resumido lo que es tener vida devocional. Y es muy difícil, querido oyente y televidente, si no hay vida devocional en cada uno de nosotros, muy difícil vamos a tener fruto y vamos a flaquear fácilmente ante cualquier adversidad, cualquier circunstancia. Ejemplo, este tiempo que hemos vivido de adversidad, estos 6 meses, muchas personas han flaqueado, muchas personas se han desanimado, otros están fríos. ¿Por qué? Porque de pronto entraron en la rutina, se dejaron impresionar por lo que escuchaban, descuidaron su vida devocional y se volvieron muy vulnerables a cualquier noticia, cualquier situación. Pero cuando hay devoción, cuando hay oración, cuando hay palabra, cuando hay adoración a Dios en medio de las adversidades, cuando hay alabanza a Dios en medio de las adversidades, tenga la plena seguridad que nuestra vida va a dar fruto. Eso no quiere decir que no van a haber dificultades, problemas, adversidades, obstáculos, como usted le quiera colocar. No, por el contrario, los van a ver, ¿cierto? Porque nosotros los cristianos somos solucionadores de problemas. Nosotros somos agentes de cambio, transformadores de ambientes. Entonces, esos ambientes hostiles, esos ambientes pesados en la casa, en la empresa, en los negocios. Cuando hay vida devocional, nosotros somos esos hombres y mujeres que llegamos a impactar de una manera positiva. Así es, Pastor William. Es muy cierto, por eso el Centro Cristiano, nuestra iglesia, siempre abre espacios para la oración. Tenemos nuestro devocional Glorioso Amanecer, ahí está el pastor Emilio de los Ríos todas las mañanas atendiendo a las personas a través precisamente de nuestras redes sociales, a través de Facebook, nuestro devocional online. También esta semana ya se abrieron los ayunos en el Centro Cristiano, en la iglesia, de manera presencial. Y el Centro Cristiano siempre se ha caracterizado por una iglesia de oración. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que vigila. Ahí está siempre nuestro pastor Pedro Delgado, siempre llevando la batuta también en esta parte, motivando, supervisando, viendo, animando, inspirando a las personas para que estén en oración, para que la iglesia no desmaye en la oración. Se ha hecho una pregunta siempre, la gente yo le digo la pregunta del millón y me la han hecho, ¿no? Pastor, ¿cuánto se debe orar? ¿Cuánto se debe orar? Entonces, de repente hay un texto bíblico. Jesús dijo en una ocasión reprendiendo a los discípulos, ni tan solo 1 hora has velado, dice la palabra. Entonces muchas personas dicen que hay que orar 1 hora, ¿sí? Como mínimo, pero hay un texto bíblico que Jesús mismo lo está enseñando y está hablando acerca de la oración, está en Lucas capítulo 18, y solamente le leo la primera parte, Lucas 18:1, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y solamente los dejo con ese versículo. ¿Orar cuándo? Siempre. ¿Y cómo debe ser esa oración? Sin desmayar. Subraye eso. ¿Orar qué? Siempre. Y no desmayar. ¿Sí? Es decir, ore
hasta que usted tenga la victoria. Si usted la victoria la va a tener en media hora, pues ore media hora. Si la victoria va a llegar en 1 hora, ore 1 hora. Si la victoria va a llegar en 2 horas, ore 2 horas. Si la victoria requiere que usted todo el día esté en oración, pues ore todo el día. Ore guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos capítulo 8 nos habla la palabra del Señor que como nosotros pedimos, no lo sabemos. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él ora por nosotros, intercede con gemidos indecibles. En otras palabras, Pastor William, déjese guiar por el Espíritu Santo. Por supuesto, y eso es importante, algo que nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos nos ha enseñado, es que nuestra vida debe ser una vida de oración continua. Hay momentos en que uno ora y normalmente pues de rodillas, media hora, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, no sé, dependiendo de cada uno. Hay oraciones que Jesús hace que son muy rápidas, ¿cierto? Pero hay tiempo que la palabra nos muestra que Jesús oró suficiente tiempo. Es cada uno de nosotros, cada uno, no hay horarios establecidos, no, tampoco es si en la mañana o en la tarde, no se preocupe usted si está haciendo sol, si está haciendo calor, si tiene... No, lo importante es que usted tenga una vida de oración, como dice Lucas ahí. Orando cuando, siempre, mientras usted va en su medio de transporte, mientras usted está haciendo los quehaceres en la casa, mientras usted va de pronto en un avión planeando un negocio o de pronto llegando a una terminal, igualmente cuando está visitando un cliente, orando siempre, solo que hay momentos en que es necesario sacar ese momento de intimidad con el Señor. Así que, Pastor Alejandro, ese es nuestro primer pilar. Así, el primer pilar, devoción. Recuerde lo que dijo Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración y la devoción es una actitud continua de estar permanentemente en comunión con Dios. No se vaya porque ya regresamos en el Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Recuerde que hoy es miércoles y en miércoles tenemos una palabra de Dios para su vida en Emprendedores del Reino. Emprendedores del Reino es un oasis en medio de la semana. Esta noche, 7 de la noche, no puede faltar porque esa es su cita con la palabra y por supuesto ese momento para nosotros ser empoderados, ser inspirados por la palabra, el testimonio también, para seguir adelante y terminar una buena semana en todo lo que respecta al emprendimiento. Todos los hombres y mujeres de negocios, profesionales, empresarios, comerciantes, emprendedores, todas aquellas personas que están involucrados en la vida productiva, les invitamos para que hagan parte de esta hermosa reunión y usted pueda salir con una palabra de bendición y pueda ver también los milagros de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Bien, continuando nuestro tema en el día de hoy en el Café Pastoral, 4 pilares para una vida fructífera. Vamos con el segundo. El primero dijimos que era devoción, búsqueda de Dios, fervor, la parte devocional. En segundo lugar es el conocimiento. Y en el conocimiento debemos incluir todo lo relacionado con la doctrina, la lectura bíblica, el estudio continuo de la palabra de Dios, la preparación, el discipulado. Cuando una persona tiene ese pilar, ese fundamento en su vida, entonces es una persona que seguramente va a dar mucho fruto para el Señor. Recuerde que no es suficiente solamente con la oración, la búsqueda de Dios, la parte devocional, hay que complementarla con la doctrina. Hay personas que solamente se vuelven oradores, ¿sí? Solamente vigilan, ayunan, pero no les gusta leer la palabra de Dios. Corren un grave peligro. ¿Cuál es el grave peligro? El grave peligro es que de pronto se desenfoquen porque de repente alguien viene y les contó que tuvo una visión, que alguien vino y les habló a través de un ángel y resulta que como no tienen conocimiento bíblico, no saben si realmente lo que esa persona está diciendo es verdad. Entonces, ¿cuál es el filtro nuestro para nosotros permanecer en Cristo Jesús?
la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Así que es importante el conocimiento, Pastor William. Por supuesto, Pastor Alejandro, es trascendental y nosotros debemos tener bases bíblicas profundas y sobre todo en este tiempo, Pastor, que estamos viviendo, donde la Biblia nos señala en muchas ocasiones que aparecerán falsos maestros y van a inducir a muchos creyentes a sus equivocaciones, a sus enseñanzas erróneas. De pronto fascinados, como dice el apóstol Pablo por allá en Gálatas, ¿quién nos fascinó? Gálatas, insensatos, fue fuerte, pero porque se dejaron desviar por otras enseñanzas. Y por eso cada uno de nosotros y el mundo empresarial, el mundo de los negocios requiere personas de conocimiento. Hoy es importante que cada persona profesional, productiva, emprendedora, tenga conocimiento para poder atender a las exigencias del mundo actual. Pues en la palabra de Dios, en la vida cristiana, también debemos tener fundamento, conocimiento de la palabra del Señor. Que haya ese equilibrio ante las situaciones que estamos viviendo. Y cuando hay ese equilibrio y ese conocimiento profundo, no solo es leer la palabra, sino de pronto detenernos y meditar un poquito en ella y, como decíamos, subrayar. Y por qué no investigar un poco más acerca de una palabra o una frase que encontramos ahí que traiga más claridad a nosotros. Y no solo traiga más claridad, sino que le podamos sacar todo el provecho. Porque recuerde que la palabra fue escrita en otros idiomas, como el hebreo y el griego, y esas palabras tienen una profundidad mayor a la que nosotros podemos conseguir en nuestro lenguaje castellano o el español. Y eso nos va a ayudar a profundizar el conocimiento. La Biblia nos dice, hablando Dios, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y es importante que usted podamos tener ese conocimiento de la lectura y ese conocimiento de la experiencia en su vida devocional con Dios. Por eso Emprendedores del Reino apunta a ello. En esta nueva dinámica, Pastor, que podemos hablar de cómo está funcionando Emprendedores del Reino en este tiempo. Palabra de Dios, pero también hay vida de testimonio. Y por eso hay una serie de personas que han venido a compartirnos su experiencia con Dios y su experiencia en el mundo de los negocios, que se han mantenido firmes, que han conocido o han recibido conocimiento de la palabra de Dios y la han podido aplicar en su vida profesional. Y hoy, gracias a Dios, a pesar de las adversidades, pero han tenido fruto. Amén, así es. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, como un fundamento para poder precisamente soportar, persistir, perseverar y tener la victoria en un mundo caótico. Y en el versículo 14 vuelve y Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando del conocimiento, nos está hablando de la doctrina, de la sana doctrina, nos está hablando de la enseñanza, de la lectura bíblica, del propósito de las escrituras, lo que las escrituras hacen en nuestras vidas. ¿Para qué las escrituras? Y ahí lo dice muy claramente, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, es muy importante el conocimiento. La Biblia dice, el pueblo que no tiene conocimiento es el pueblo que perece. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces hay personas que dicen, pero pastor, si yo oro mucho, yo no creo pues que yo vaya a ser engañado si yo oro mucho.
pues le queremos decir que es importante la oración, es un pilar muy importante, pero oración sin conocimiento, ¿sí?, es como querer estar en un bote y querer avanzar hacia adelante con un solo remo. Se necesitan los dos remos para poder avanzar. El conocimiento guarda nuestra vida espiritual, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida para nosotros saber realmente y tener discernimiento qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué es lo que nos dice qué está bien delante de Dios y qué no está bien delante de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, Pastor William, cuando dicen que oran mucho y que son muy espirituales porque oran, porque ayunan, porque vigilan, hay veces la gente confía en esas, digamos, en su parte sensorial, ¿no? Dice, pero es que la parte sensorial puede ser engañada. Dice la Biblia que vendrán personas con apariencia de piedad, pero sus frutos, sus acciones negarán la eficacia de ella. Es decir, personas con apariencia de piedad significa que van a engañar, ¿sí? Superficialmente tendrán apariencia, pero no son. Entonces, ¿qué es lo que nos permite saber realmente y discernir realmente si una persona es de Dios o no es de Dios? La palabra de Dios. Por supuesto, pastor, y cabe aquí la oportunidad para decirle a todos los empresarios, emprendedores, gente profesional, productiva, familias que están allí en su casa o en su empresa, que si de pronto usted es una persona que ha venido a la iglesia o que nos escucha o se conecta con las transmisiones que Centro Cristiano hace, pero no tiene base bíblica, no ha hecho un discipulado 1, no ha hecho un discipulado 2, pues comuníquese con nosotros, con Emprendedores del Reino, y nosotros le estaremos ayudando para que su vida pueda ser fundamentada bíblicamente y pueda disfrutar, pastor, todas las riquezas que la palabra de Dios tiene. Amén. Y su vida pueda ser fructífera. Cuando hablamos de su vida personal, su vida emocional, su vida en el mundo de los negocios, aún su misma salud, porque a veces hay gente que ora, pero ora a su manera, y la palabra de Dios nos da bases. Claro. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos declarar la palabra en situaciones pertinentes para poder tener éxito y tener el fruto que la Biblia espera que cada uno de nosotros demos? Y ya que usted dijo, pastor, acerca del discipulado, pues les voy a dar un número telefónico. Correcto. Para las personas que nos están observando y dicen, bueno, yo quiero hacerme discipular, quiero el discipulado, no he hecho el discipulado 1, o ya hice el discipulado 1, no he terminado el discipulado 2. Usted puede llamar a este número 310-254-2255. 310-254-2255. Llame a ese número, o mejor, escríbanos a ese número de WhatsApp y diga, yo quiero discipulado, yo quiero que me discipulen, quiero crecer en la palabra de Dios, quiero afirmarme en la doctrina. Así que escriba allí y con mucho gusto le estaremos atendiendo, le estaremos llamando, un pastor le estará llamando para que precisamente puedan convenir en un horario y por supuesto mirando los horarios que le favorezcan a usted, usted entonces va a tener un tiempo de discipulado y conocimiento de la palabra. Esto va a ser de gran bendición para su vida. No se vaya, ya regresamos, nos faltan 2 pilares, así que no se vaya del Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Tercer pilar importante para una vida cristiana fructífera. El tercer pilar se llama servicio. Servicio incluye la gran comisión, poner en práctica el amor y la misericordia a aquellos que se pierden, ser testimonio y testificar, poner al servicio nuestros dones y talentos para extender el reino de Dios. ¿Usted quiere crecer en su vida cristiana? ¿Quiere crecer espiritualmente? Pues debe servir. Una persona que sirve es una persona que crece. Una persona que crece es una persona que sirve. La palabra de Dios nos habla que como iglesia nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Si no cumplimos ese propósito, dejamos de ser iglesia. Nos convertimos en una comunidad más o en un club social, como dice el pastor. Si la iglesia no gana almas, si la iglesia no abre grupos bíblicos, no gana vidas para Cristo, familias, si no va y transforma
la sociedad, si no restaura lo que está dañado, si no busca lo que está perdido, entonces no hay propósito y seremos como cualquier otro. Pero cuando nosotros vamos y hacemos la gran comisión, servimos a Dios, entonces allí hay crecimiento y fruto para Dios. Claro que sí, pastor, y creo que es uno de los pilares que nos ayuda a crecer más. Así es. ¿Por qué? Porque cuando servimos hay muchas áreas de nuestra vida que van a entrar ahí en continuo crecimiento, Pastor Alejandro. Así es. Y primero porque nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Nos ayuda en nuestra comunión con Dios, que es indispensable. Y hay algo supremamente importante: nuestro carácter es transformado arduamente cuando nos dedicamos a servir. Hay mucha gente que está buscando el propósito de su vida y ya lleva muchos años y no sabe cuál es el propósito. Pues el propósito de su vida, como bien lo decía el pastor Alejandro, es servir. La pregunta es ¿en qué y cómo? Déjese usted guiar por Dios, y Dios, de acuerdo a los dones y talentos que usted tiene, pues lo va a ubicar en qué va a servir y cómo va a servir. Pero el servicio, colocarnos al servicio de otras personas, colocarnos al servicio de compartir la palabra, de abrir la casa, el hogar para hospedar la palabra, de abrir la empresa para hospedar la palabra del Señor, tenga la plena seguridad que se va a convertir en un pilar fundamental para que usted, su vida personal, su vida familiar, su vida empresarial pueda crecer, y no solo crecer, sino tener fruto, como decía, tipo exportación. Porque Dios es el más interesado, Pastor Alejandro, que demos fruto. Y Jesús fue la persona que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si el Rey de Reyes vino para servir, ¿cuánto más usted y yo podemos servirle ahora al Rey de Reyes en la extensión de su reino? ¿Y quién es el primero? ¿El que es servido o el que sirve? Recuerde que Jesús dijo, ¿sí? Nosotros no haremos como en el mundo, ¿sí? Los reyes del mundo, dice la Biblia, se enseñorean de la gente, pero nosotros, dice la Biblia, hemos venido para servir. Y el que quiera ser primero debe ser vuestro servidor. La vida de servicio es una vida de crecimiento, es una vida de misericordia, de amor, de compasión, de bendecir a otros. Por eso es importante disponer nuestras vidas, nuestros talentos y nuestro tiempo. Hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo tiempo. No, pero es que yo estoy muy ocupado. No, todos tenemos tiempo, todo lo podemos hacer. Es cuestión simplemente de separar un tiempo especial, de tener orden en nuestro tiempo, tener una buena agenda, y creemos que usted lo puede hacer. Si usted quiere servir, contáctenos y también con mucho gusto estaremos allí para orientarlo cuál sería, ¿sí? Donde Dios quiere ponerlo para que usted dé fruto para el Señor. Pero es importante esto. Recuerde que la Biblia nos habla mucho acerca del servicio, nos habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, nos habla acerca, por ejemplo, del buen samaritano, de aquel sacerdote y levita que pasaron de largo y no sirvieron, no cuidaron a aquel hombre que estaba herido, pero un samaritano que pasaba por ahí dice que lo cuidó, fue y vendó sus heridas y pagó por él incluso. Se trata de misericordias, el servicio se trata de mostrar misericordia a aquel que lo necesita. No sea indiferente al dolor ajeno, a las personas que se están perdiendo. No sea egoísta, comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Usted tiene mucho que compartir a las personas que están a su alrededor. Y cuarto pilar, Pastor William, es comunidad. Comunidad. No existen cristianos solitarios. Es necesario comprometerse con la familia de la fe para edificar y ser edificado, para proteger y ser protegido, para convivir y compartir, y sobre todo para amar como Cristo nos amó, Pastor William. Claro que sí, porque Dios no nos llamó para vivir aisladamente, sino por el contrario, en comunidad. Y por eso la Biblia nos llama a la familia de la fe, la familia de Dios.
Y al usted una vez creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, hace parte de esa gran familia de Dios, no solo localmente, sino universalmente. Por eso es importante que usted pueda pertenecer a una iglesia local, usted pueda congregar, y nuestra Casa Centro Cristiano es un lugar maravilloso donde usted puede crecer en todas las áreas de su vida, que usted se integre, que usted en este tiempo ya nos hemos reactivado en todos los servicios. Nuestra congregación Centro Cristiano Los Pinos tiene aproximadamente 26 reuniones durante la semana. Si usted dice, pastor, pero es que el domingo va mucha gente, pues venga a cualquier servicio entre semana y ahí usted se va reactivando y va congregando. Me llamó algo la atención, pastor, porque inicialmente leí mal. Decía, no existen cristianos solteros. Yo le dije, ¿cómo así? No es solitarios. Claro, porque Dios nos llamó para estar solitariamente. No, como familia de Dios estamos unidos ahí, congregados, sí. Y es necesario ser parte de esa familia del Señor. Amén, así es. Entonces recuerde los 4 pilares para una vida cristiana fructífera. Número 1, devoción. Número 2, conocimiento, es decir, doctrina, estudio de la palabra. Número 3, servicio. Y número 4, comunidad. Es tiempo de relacionarnos, es tiempo de demostrar nuestro amor fraternal, congregarnos, hacer parte de la iglesia. Somos miembros cada uno del cuerpo de Cristo. Y usted haciendo esto, como dice la palabra de Dios, dará mucho fruto y en esto será glorificado nuestro Padre Celestial, en que demos mucho fruto. Así que de esta manera terminamos y recordándole que esta noche, pastor, tenemos Emprendedores del Reino, 7 de la noche, así que los esperamos. Por supuesto, así que recuerde el link, haga su inscripción a través del link y se le va a facilitar su ingreso y disfrutar de una palabra que va a edificar su vida y su crecimiento espiritual, pero también en el mundo de los negocios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.